Bueno, mi nombre es Agustín Laje y en este video quería hacer algunos comentarios sobre algo que ha pasado el día de ayer en la Argentina, día 20 de noviembre del año 2019, día en el que los argentinos nos hemos dado con la sorpresa de una resolución del secretario de Salud Adolfo Rubinstein, el actual secretario de Salud, que le quedan algunos días nada más en su puesto y que sin embargo antes de irse ha lanzado un nuevo protocolo sobre la cuestión del aborto, un protocolo que en los hechos viene a legalizar prácticamente el aborto, desoyendo lo que el mismísimo Congreso Nacional ha establecido democráticamente hace apenas un año, el año pasado. En los comentarios, en la descripción, mejor dicho, de este video, les voy a dejar un link que los va a llevar al análisis que hace la gente del Centro de Bioética sobre la resolución de Rubinstein, un análisis muy detallado y profundo. Pero en este video yo simplemente quisiera hacer algunos comentarios como para que la gente tenga esta información que por lo general no aparece en los medios de comunicación, intencionalmente, evidentemente para desinformar sistemáticamente a la gente. Pues bien, algunos comentarios sobre el protocolo abortista de Rubinstein. En primer lugar, se tergiversa directamente el artículo 86 del Código Penal. Se le hace decir algo que ese artículo, en efecto, no dice. En segundo lugar, el protocolo Rubinstein invoca como fundamento la ley 25.673, que si algo hace es específicamente excluir el aborto de su letra. Y sin embargo se invoca esa ley como fundamento del nuevo protocolo abortista de Rubinstein. En tercer lugar, se le solicita a los médicos que ellos ofrezcan el aborto como alternativa a mujeres embarazadas que no han solicitado el aborto. Es decir, una mujer embarazada que no va a un hospital, a una clínica para hacerse un aborto, para pedir un aborto, bueno, el médico debe ofrecerle la alternativa, en ciertos casos debe ofrecerle la alternativa del aborto. Luego también se amenaza directamente a los médicos con juicios administrativos, civiles y penales, hiriendo desde luego la libertad de conciencia, la objeción de conciencia. Ni hablar la objeción de conciencia a nivel institucional, queda totalmente fuera de juego en esta resolución. Además de eso, es interesante ver que el aborto se lleva hasta prácticamente el término del embarazo en ciertos casos. Y digo en ciertos casos porque la resolución toma el concepto de salud de forma tan amplia que prácticamente ya no quedarían más causales en general, sino que, por ejemplo, se prevé que la autoestima de la mujer puede ser muy bien una causal que esté vinculada con su salud, que haga necesario un aborto no punible. Otra cuestión que me pareció muy interesante y muy polémica de la resolución fue contemplar ciertas drogas abortistas que no están aprobadas en su uso en la Argentina, no se utilizan en la Argentina, su uso no está aprobado, como la mifepristona, por ejemplo. La mifepristona no está aprobada en la Argentina y sin embargo la resolución de Rubinstein habla de hacer abortos con una droga que no está aprobada en el país. La verdad que es escandaloso lo que ha pasado con Rubinstein. Es interesante ver cómo han operado también los medios de comunicación. Primero celebrando a Rubinstein, después parece que Macri va a revocar la resolución porque se hizo a espaldas de todo el equipo gubernamental en general. Y los medios de comunicación el día 21 de noviembre, o sea hoy mientras estoy grabando esto, a la mañana nos desinformaron diciendo que en verdad Macri no iba a revocar. ¿A qué estaban jugando? Estaban jugando, por supuesto, a presionar mediáticamente a Macri para que Macri no revoque esta resolución. Es interesante cómo juegan los medios. Ustedes van a ver en la pantalla justamente las dos versiones.
Primero, la cuestión de que Macri va a revocar, después los medios desinformando que Macri no va a revocar y después teniendo que admitir que, ok, está bien, no pudimos ejercer esta presión sobre Macri, entonces no nos queda otra que admitir que Macri va a revocar y pegarle por ello a Macri. Así operan los medios de información, o mejor dicho, de desinformación. Pero al mismo tiempo hay otro tema, que es la resolución de Rubinstein, otra más, que tiene que ver con la cuestión del transgenerismo y el uso de hormonas ellos los llaman pacientes, pero al mismo tiempo dicen que no están enfermos. Es muy interesante, ¿no? Porque lo que se dispone básicamente es la cobertura al 100% de las hormonas que necesitan personas que se autoperciben de otro género para poder adecuar su estética al género autopercibido. Entonces yo, por ejemplo, bueno, me autopercibo en vez de Agustín como Agustina, y a partir de esta resolución tengo garantizado mi acceso gratuito a la salud, y eso implica una cobertura del 100% de todo lo que yo necesite en términos hormonales para modificar mis características sexuales secundarias. Y en la resolución se habla de paciente. Es interesante porque cuando uno considera que no es saludable, digamos, no es propio de una persona que esté psiquiátricamente entera, el hecho de autopercibirse como lo que no es, de inmediato a uno se lo acusa de transfóbico, homofóbico, y sin embargo ahora resulta que es una cuestión de salud pagar las hormonas de personas que al mismo tiempo se nos dicen que no tienen ninguna enfermedad, pero se las llama pacientes. Es interesante, ¿cuánto dinero vamos a gastar en esto? Bueno, se prevén algunas hormonas, como ustedes verán en pantalla, bien concretas, por otra parte. Yo les voy a dar el ejemplo de costos de 3 de estas hormonas que, bueno, vamos a estar pagando, digamos, entre todos, ¿no? Por un lado tenemos la ciproterona, que la caja sale 5.000 pesos. Se toma todos los días, lo cual implica por paciente un gasto de 36.500 pesos al año. Por paciente, 36.500 pesos al año por paciente es lo que se gasta en ciproterona, ahora cubierta al 100% por la resolución de Rubinstein. Hormonas en gel, previstas también en esta resolución. Por ejemplo, androlone. Los 30 sobres de androlone cuestan 2.700 pesos. Se aplican diariamente, con lo cual por año estamos hablando de una suma de 32.000 pesos por paciente. Y disculpen que los llame paciente, pero así es como están establecidos en la resolución. Serían pacientes, a pesar que al mismo tiempo se nos dice, y es parte del catecismo de género, que en verdad no estaríamos frente a ninguna enfermedad, ¿no? En tercer lugar, Decapetil. Decapetil cuesta 60.000 pesos la caja aproximadamente. Los números que estoy dando son redondos. Ustedes van a ver el número exacto en pantalla. Alrededor de 66.000 pesos cuesta la caja. La caja dura 3 meses. Con lo cual estamos hablando de alrededor de 230.000 pesos por año por paciente. Lo repito, 230.000 pesos por año por paciente. Es interesante, digo, porque en un país que tiene emergencia alimentaria, sin embargo, estamos destinando el dinero a pacientes que al mismo tiempo se nos dicen que no tienen en verdad ningún problema, pero que tenemos que financiarles al 100% la adecuación de sus características sexuales secundarias a través de los tratamientos con hormonas. ¿Qué ha llevado a Rubinstein a cortarse y hacer todo esto antes de dejar el lugar de poder que él ocupa? Pues yo creo que hay 3 variables en juego. Y son los vínculos internacionales que tiene Rubinstein con ciertas estructuras de poder que financian muy bien y que hacen mucho lobby en todos nuestros estados-nación prácticamente para meter leyes de género y para meter
aborto. Por un lado, Rubinstein tiene, y todo esto lo voy a dejar como link en la descripción de este video, Rubinstein tiene vínculos con el Instituto Guttmacher. Rubinstein tiene vínculos con instituciones financiadas por IPPF, es decir, por Planned Parenthood, como por ejemplo Casa Fusa y por ejemplo la Fundación Huésped. Hace algunos meses estuvo sacándose fotos, de hecho, en la Fundación Huésped, donde se lo recibió muy calurosamente. Y en tercer lugar, hace algunos meses se conoció un listado de los aliados de Open Society, la fundación financiada y liderada por George Soros, en el cual, dentro de lo que hace a los aliados argentinos, aparecía en primer lugar Adolfo Rubinstein. Estamos hablando de Open Society, una fundación que ha invertido más de 15.2 billones de dólares en los últimos 30 años para lobby político e ideológico en el mundo, tal como consta en sus reportes financieros. Ustedes pueden ver el dato aquí mismo. Es decir, ¿qué hizo Rubinstein? Rubinstein cumplió con la agenda que tenía que cumplir. Esa agenda era la agenda del género, esa agenda era la agenda del aborto. No importa la voluntad del pueblo argentino, importa que él ocupa y va a ocupar hasta un par de días más, nada más, un espacio de poder, y antes de dejar ese espacio de poder tiene que cumplir con sus compromisos internacionales. Esto es tan simple como eso. Otra vez la voluntad del pueblo fue mancillada. ¿Vivimos en democracia? No, nos toman por estúpidos a todos aquellos que todavía piensan que la democracia es algo que realmente existe, en tanto que gobierno del pueblo por el pueblo.